descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La lección de hoy se titula Pablo y las dos diásporas. Como saben, hay razones por las que las cosas suceden como suceden, ya sea en la Biblia o en nuestra vida moderna cotidiana. Y al descubrir las razones por las que algunos de los más grandes personajes bíblicos tomaron las decisiones que tomaron, eso los saca del mundo del mito y la leyenda y los pone en un mundo de personas reales. En lo que concierne al tema de hoy, hay razones por las que Pablo enseñó como enseñó, a quienes eligió dirigir su enseñanza, e igualmente importante, a qué lugares eligió llevar su mensaje de las buenas nuevas. Lo cierto es que el escritor más importante del Nuevo Testamento es Pablo, y particularmente las congregaciones cristianas de Europa y el hemisferio occidental, tal como las conocemos hoy en día, a menudo son llamadas por los eruditos la Iglesia Paulina, es decir, la Iglesia de Pablo. No se puede negar que las enseñanzas de Pablo, en mayor proporción que las de Cristo, son las que conforman las doctrinas centrales y la ortodoxia de la Iglesia moderna, a la cual yo llamo la Iglesia constantiniana, ya que ésta empezó a existir en el siglo IV después de Cristo. Las enseñanzas de Pablo constituyen la base de casi todas las teologías sistemáticas modernas, de las cuales hay varias, tal como se enseñan en las escuelas teológicas y también se usan en los seminarios. En mi opinión, esta es la razón principal por la que tenemos unas 3.000 denominaciones cristianas diferentes. ¿Por qué las enseñanzas de Pablo conducen a tanta segmentación, a tanto desacuerdo dentro del cuerpo de Cristo? Como dijo Pedro en 2 de Pedro 3, versos 15 y 16. Y considerad la paciencia del Señor como liberación, tal como nuestro amado hermano Shaul, o Pablo, también nos escribió, siguiendo la sabiduría que Dios le dio. Ciertamente él habla de estas cosas en todas sus cartas, las cuales contienen algunas cosas difíciles de entender, cosas que los incultos e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Para aquellos de ustedes que son ávidos estudiantes de la Biblia, saben que Pablo puede ser difícil de entender a veces. Y a menudo se ha dicho que algunos escritos de Pablo resultan contradictorios. Por tanto, tenemos el consuelo de saber que incluso a Pedro, quien lo conocía personalmente, también le costaba entender algunas de las cosas que Pablo dijo. Ahora bien, la dificultad era porque Pedro no estaba de acuerdo con lo que Pablo enseñaba, y eso es lo que le preocupaba. No hay ningún indicio de que ese fuera el caso. El asunto entonces tenía que ver con que Pablo a veces hablaba de una manera que a Pedro le costaba entender y saber exactamente a qué se refería y qué estaba explicando. Así que no es de extrañar que además de estos maestros y líderes judíos, a quienes Pedro llamó incultos e inestables, y dijo que distorsionaban toda la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, hay muchos otros maestros a lo largo de los siglos, hombres y mujeres buenos y fieles, que se esforzaron por reconciliar las cosas que Pablo dijo, y sin embargo, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos respecto a varios temas. Por tanto, las muchas y variadas denominaciones cristianas pueden tener doctrinas muy diferentes respecto a casi cualquier tema o principio bíblico, aunque todas dicen hacerlo bajo la autoridad de la misma persona, es decir, Pablo, ya que se han basado en estos mismos escritos, sus epístolas,
como su fuente primaria de verdad. Ciertamente no resolveremos este desafío hoy, pero quiero hablarles de una pieza importante del rompecabezas que representa Pablo, y es algo que apenas salió a la luz hace poco y tiene que ver no solo con lo que Pablo dijo, sino con dónde lo dijo. Entender a qué lugares llevó Pablo su mensaje y entender quién era Pablo como persona ayuda a desentrañar lo que él buscaba impartir a sus oyentes hace 2000 años y lo que esas instrucciones deberían significar en nuestros días. Antes de comenzar, es necesario sentar algunas bases. Primero, Pablo hablaba en el contexto y con el vocabulario de un judío del primer siglo. Eso no es algo nuevo. Es posible que el griego haya sido su primera lengua, pero también hablaba hebreo con fluidez. Las definiciones de los términos que él usaba con frecuencia en aquella época no son necesariamente las mismas que les asignaríamos a esos mismos términos en nuestro tiempo. Para demostrar esto, usaré el ejemplo de la palabra meal en inglés, que está en la versión King James. Al hablar de los sacrificios levíticos, la versión King James menciona algo llamado meal offering. Meal en inglés puede significar comida o también harina, así que podría entenderse como ofrenda de la comida u ofrenda de harina. Y como lo interpretaron como ofrenda de la comida, se generó la práctica de orar antes de comer. En vez de entenderse como ofrenda de harina o de grano, se interpretó en el sentido de ofrecer a Dios una oración antes de las comidas, desayuno, almuerzo o cena. Pero esa interpretación fue un malentendido de la intención de la palabra meal. Por tanto, meal, en ese pasaje, se refería al grano molido, como en el término cornmeal, que es harina de maíz. El grano molido siempre debía incluirse con la ofrenda de un animal cuando se hacía un sacrificio. De esto aprendemos que una palabra, incluso en inglés, puede significar una cosa en una época y luego por la evolución del lenguaje, eventualmente adquiere otro significado en una época diferente. O, como sucedió aquí, puede ser que su significado haya sido malinterpretado. ¿El resultado? Un total malentendido e incluso el comienzo de una nueva tradición. Ahora bien, en este caso, también debemos añadir el hecho de que las cartas de Pablo, que llamamos epístolas, estaban dirigidas a una audiencia principalmente judía, a personas criadas en un hogar judío dentro de la cultura judía, que asistían a sinagogas con su trasfondo religioso y su historia de la fe judía. Así que debemos entender que él asumió que ciertos asuntos y términos religiosos ya eran universalmente conocidos y los daba por sentado, por lo que no necesitaban más explicación o definición. Se equivocó en su apreciación. Pablo era un hombre inusualmente culto que había recibido educación formal, y por eso usó un vocabulario elevado, que a veces era demasiado elevado para sus lectores y oyentes judíos. Y él pertenecía a una secta particular del judaísmo, los fariseos. Él incluso se describió a sí mismo como fariseo de fariseos, que es una forma de decir que no solo estaba afiliado a ese grupo, sino que también suscribía totalmente las formas y creencias de los fariseos, hasta el punto de ser un líder apasionado de ellos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, leemos que Pablo se mudó de su lugar de nacimiento en la ciudad romana de Tarso y vivió en Jerusalén por un tiempo para recibir clases de Gamaliel, uno de los dos eruditos religiosos preeminentes de su época. El otro era Shammai. Y los alumnos acudían a Gamaliel no solo para obtener conocimiento, sino para poder llegar a ser un rabino ungido. Pablo era un rabino oficialmente ungido,
y era un intelectual. No es de extrañar que un simple pescador como Pedro tuviera tantos problemas para entender algunas de las cosas que Pablo dijo. Las palabras y los argumentos de Pablo fueron de un nivel muy alto y a menudo eran tan complejos que la dificultad de seguir el significado que él les daba en su lógica es semejante a la que enfrentan los estudiantes modernos de la Biblia al más alto nivel académico. No es que el estudiante esté cuestionando o desafiando lo que se le enseña, sino que a menudo ni siquiera entienden lo que se está diciendo. Hoy en día, 20 siglos después, los eruditos cristianos, pastores y estudiantes que tratan de analizar los escritos de Pablo, con mucha frecuencia quieren tomar a Pablo junto con todos sus escritos y transportarlos al siglo XXI. Insertarlos en la cultura occidental, vestir a Pablo con un traje de 3 piezas, y así es como lo quieren entender. Ese es un grave error. A ningún erudito se le ocurriría hacer eso con otras obras literarias antiguas y sus autores. Solo lo hacen con la Santa Biblia y sus distintos autores. Un día camino a Damasco, Siria, Pablo el fariseo fue confrontado por Cristo resucitado, quien le habló a Pablo desde el cielo, y el encuentro fue tan impactante que lo convirtió en creyente. Pero este es el detalle, amigos. Eso no cambió quién era Pablo fundamentalmente. Más bien, como todos nosotros, él seguía pensando y hablando como siempre lo había hecho. El contexto de su educación, los conocimientos que poseía y su historia personal no habían cambiado. El contexto que rodeaba a Pablo era ser un rabino erudito, cuya vida estaba totalmente orientada a la sinagoga, en lugar de estar orientada al templo y al sacerdocio. Esto significaba que estaba orientado a la tradición y era un erudito de la ley judía y no un erudito de la Torá, a pesar de que parecía conocer la Torá y los profetas bastante bien. Esta es la perspectiva a través de la cual él entendería lo que significaba la venida del Mesías y el filtro a través del cual él iba a explicárselo a los demás. Ahora bien, cuando leemos en sus cartas acerca de Pablo y la difusión del mensaje del Evangelio en el mundo gentil del Imperio Romano, encontramos los nombres de muchas ciudades que visitó, lugares familiares como Éfeso, Atenas, Roma, Antioquía, Filipos, Tesalónica, Frigia, Corinto y muchos otros. Vemos que Pablo viajó casi exclusivamente a la parte occidental del Imperio Romano, aparentemente para evitar ir al oriente. ¿Por qué haría eso? Ciertamente no fue por accidente o serendipia. Tenía que haber una razón por la cual lo eligió así. El oriente del Imperio Romano estaba tan lleno de judíos que habían dejado la Tierra Santa y de gentiles que necesitaban oír el mensaje del Evangelio, como lo estaban los judíos y gentiles que vivían al occidente. Pero invariablemente, Pablo fue a ciudades gentiles en el occidente que tenían una población judía lo bastante grande como para que esa ciudad tuviera al menos una sinagoga. Era allí, en la sinagoga de la ciudad, donde Pablo le hablaba a una audiencia compuesta en su mayoría por judíos. Los gentiles que asistían, en la mayoría de los casos, eran aquellos que ya habían elegido adoptar la fe hebrea que podríamos llamar judaísmo. Ahora bien, la realidad histórica es que, durante la era conocida como el período helenístico, que se extendió aproximadamente desde el año 320 a.C. hasta el año 180 después de Cristo, los judíos habían comenzado a vivir en todo el mundo conocido, y la mayoría de las veces su inmigración fue voluntaria. El período helenístico es la época en la que la cultura griega se convirtió en la cultura preferida y dominante.
Fue en este mismo período en el que se amplió el segundo templo, y Herodes lo convirtió en un impresionante edificio. Fue en ese período que Yeshua nació y sirvió en su ministerio aquí en la tierra. Durante ese período vivieron los apóstoles de Cristo, incluyendo a Pablo, y todos los escritores del Nuevo Testamento, quienes escribieron varios documentos que mucho después del final del período helenístico serían recopilados y luego por medio de rigurosos debates entre los obispos de la Iglesia, algunos documentos se consideraron divinamente inspirados y fueron canonizados. Es decir, un grupo oficial de la Iglesia decidió que se agregarían a la Biblia, y así nació lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Lo más temprano que podemos rastrear la adición del Nuevo Testamento a la Biblia es en la primera parte del siglo III, pero la mayoría de los eruditos dice que fue en el siglo IV, cuando un concilio de obispos nombrado por el emperador romano Constantino se reunió y determinó la composición de este Nuevo Testamento, casi en la misma forma en que lo tenemos hoy. La dispersión de los judíos, que como dije fue voluntaria en su mayoría, recibió el nombre de diáspora. Pero lo que encontramos al ver esto más de cerca es que esto es demasiado simplista. Históricamente hubo dos diásporas judías distintas y no una diáspora general. Hubo una diáspora oriental y una diáspora occidental. Y fueron los judíos de la diáspora occidental y sus vecinos gentiles a quienes Pablo se acercó bajo la guía del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si pudiéramos extender una línea imaginaria desde el río Jordán hacia el norte, podría decirse en forma general que la diáspora oriental es todo el continente de Asia que estaba al este de esa línea. La diáspora occidental generalmente incluía toda la tierra que rodeaba el mar Mediterráneo, como Grecia e Italia, pero también llegaba hasta el sur de Francia, Egipto y Asia Menor. Ahora bien, la Tierra Santa, que no era más que provincias romanas en tiempos del Nuevo Testamento, eran el punto de unión de estas dos diásporas. Se necesitaba un punto de unificación, debido a la gran diferencia en la naturaleza y el carácter de las poblaciones judías que componían cada una de estas dos diásporas. A veces los historiadores modernos miran atrás en el tiempo y crean etiquetas para dividir a las personas, de maneras que quienes vivieron en ese entonces no habrían reconocido ni considerado siquiera. Es decir, los historiadores a veces definen elementos de la historia, o lugares o grupos de personas, y le dan nombres, no porque la gente de esa época definiera las cosas tan claramente y en esos términos, sino porque es solo una herramienta conveniente para estudiar y comunicar información. Sin embargo, ese no es el caso para estas dos diásporas judías. Hay documentos y artefactos antiguos de esa época que demuestran que los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento eran muy conscientes de las grandes diferencias que había entre los judíos que se asentaron en el Oriente y los que se asentaron en el Occidente, entre los que se trasladaron al oeste en el Imperio Romano y los que se quedaron en el este. Y la principal diferencia tenía que ver con el idioma y la cultura que estaba orgánicamente conectada al mismo. Ahora bien, en la diáspora occidental, el idioma común de los judíos era el griego, y en menor grado el latín. En la diáspora oriental, el idioma común era el arameo y el hebreo. La tierra de Israel servía como una especie de zona intermedia o base de operaciones. En algunas de sus comunidades predominaba el idioma griego, como Séforis, mientras que en otras, como la ciudad donde vivía Jesús, Nazaret, se hablaba arameo y hebreo.
Lo significativo de esta realidad es que, con el paso del tiempo, la barrera del idioma entre los judíos creó una profunda brecha cultural. Como lo demuestran los resultados históricos de los viajes de Pablo, la cultura de la diáspora occidental, que tenía mayor inclinación a la cultura griega, estaba más abierta a la fe hebrea mesiánica que la diáspora oriental, que tenía más inclinación a la cultura hebrea. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿por qué esa gran diferencia? Bueno, ¿por qué el idioma por sí solo pudo crear una barrera inexpugnable para la fe en Yeshua en una región y ser una puerta abierta para la misma fe en otra región? Sin duda, el Tenaj, la Biblia hebrea, era la literatura central y común para todos los judíos, fueran de la diáspora oriental u occidental, y por supuesto para los judíos que vivían en Tierra Santa. Sin embargo, en el Oriente solo se usaba la Biblia original en hebreo y sus traducciones al arameo, mientras que en Occidente se usaba la traducción griega de la Biblia llamada la Septuaginta, casi en forma exclusiva. Esto se debe a que, en los días de Pablo, pocos judíos en la diáspora occidental podían leer o hablar hebreo o arameo. Y pocas décadas después del tiempo de Pablo, el hebreo se convirtió en una lengua muerta en la diáspora occidental, al menos entre los judíos comunes. Esa situación se mantendría igual durante varios cientos de años. Hagamos una pausa por un momento, porque les he soltado un montón de información. Verán, el idioma siempre es un gran separador de personas en una sociedad. Si no puedo comunicarme contigo, entonces no podemos entablar una relación. Tampoco podremos aprender unos de otros, ni tener una cultura en común. Por un capricho de la historia, los judíos que vivían en el lado occidental del Imperio Romano vivieron en naciones de habla griega, por lo que adoptaron el griego como su primer idioma simplemente porque era el idioma que todos hablaban. Por otro lado, los judíos de la parte oriental del Imperio Romano estaban en zonas donde se hablaba más el arameo, y como el arameo y el hebreo son idiomas muy cercanos, tiene sentido que en el Imperio Romano Oriental la población judía hablara uno de esos idiomas, o quizás los dos. Curiosamente, Pablo viajó a zonas de habla griega de la diáspora que en su mayoría no hablaba hebreo. Sin embargo, hay que dejar en claro que esta incapacidad de los judíos de la diáspora occidental para hablar hebreo no era un rechazo a su herencia hebrea, sino que fue simplemente un reflejo de los tiempos, de la cultura en la que vivían y de la geografía también. Ellos vivían dentro de las culturas gentiles de habla griega y latina, así que simplemente se adaptaron. Esta realidad se demuestra de varias maneras. Les he dicho a muchas personas que, cuando se viaja a un país en el que nunca has estado, puede ser muy instructivo visitar los cementerios. Los escritos que están en las tumbas suelen contener una gran cantidad de información sobre esa cultura y las creencias de los que fueron enterrados allí. Lo que han descubierto los arqueólogos es que, si bien las lápidas de los judíos en la diáspora occidental durante el período helenístico estaban escritas en griego, siempre tenían algunos símbolos hebreos y, a menudo, algunas palabras hebreas inscritas allí también. Esas palabras hebreas eran frases muy simples como Shalom o Shalom al Israel, paz en Israel. Por tanto, estas simples frases hebreas no eran una indicación de un conocimiento práctico de la lengua hebrea, sino que habían sido escritas mecánicamente en lápidas como evidencia de que el difunto era judío.
y para identificarlos con su herencia hebrea. Estos judíos querían ser recordados como judíos. Así que esas pocas palabras hebreas no eran más que el equivalente de símbolos judíos bien conocidos, como menorás y ramas de palma, cosas así. Pero encontramos una situación totalmente diferente en la diáspora oriental. Allí las lápidas judías estaban escritas enteramente en hebreo o arameo. El griego no se usaba en las lápidas porque los judíos en Oriente no hablaban griego. Debido a que los rabinos en Tierra Santa hablaban hebreo, naturalmente estaban mucho más relacionados con la diáspora oriental que con la occidental. Como resultado de la profunda conexión de los rabinos del judaísmo con la diáspora oriental y la escasa relación que tenían con los judíos de la diáspora occidental, se crearon dos culturas judías muy diferentes. Especialmente después del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y la mayoría de los rabinos fueron expulsados de esa zona y de toda la Tierra Santa. El arraigado sistema rabínico, del cual Yeshua no habló muy bien que se diga, extendió su alcance, control y autoridad a la diáspora oriental, pero no pudo hacer lo mismo en el occidente. ¿Por qué? Por el idioma. Esto dio lugar a que Pablo tuviera una ventaja en el occidente. Pocos rabinos hablaban griego, pero Pablo era un hablante competente de griego. Así que cuando el rabino Pablo se ofreció a ir a las sinagogas del occidente, fue muy bien recibido. Y la gente estaba agradecida, ya que los rabinos los habían rechazado durante mucho tiempo. Mucho antes de que Cristo naciera, estos rabinos de Tierra Santa habían empezado a crear una nueva literatura judía. Y luego, sin entrar en detalles, esta literatura religiosa fue la etapa preliminar de lo que eventualmente se llamaría Halajá, la ley rabínica. Y cuando esta literatura fue recopilada muchas décadas después, llegó a ser conocida por nombres tales como la Mishnah y más tarde el Talmud. Pero la clave de nuestra lección de hoy es que la ley rabínica se enseñaba solo en hebreo, porque estaba escrita solo en hebreo. Esto de por sí hizo que fuera más orientada a los judíos de habla aramea y hebrea de la parte oriental de la diáspora judía. Aunque sus documentos originales provenían de Tierra Santa, incluso los judíos que vivían en Babilonia acabaron por participar y contribuyeron al desarrollo del Talmud. De todos modos, debido a que estaba escrito en hebreo, solo los judíos que hablaban hebreo en la diáspora oriental podían usarlo siquiera. Los judíos de habla griega en la diáspora occidental no tenían los medios para escudriñar sus profundas enseñanzas y reglas. Sin embargo, los líderes judíos del occidente habían desarrollado su propia nueva literatura judía, llamada los apócrifos y los pseudoepigráficos. Naturalmente estaba escrita en, ¿adivinen qué?, griego, el idioma de Occidente. Así que fue totalmente rechazado por los rabinos de la diáspora oriental. Y con el tiempo, la literatura religiosa confiable y autoritativa en la que se basó la diáspora oriental se volvió completamente diferente de lo que los judíos de la diáspora occidental usaban. Esta realidad trajo consigo otra consecuencia bastante predecible: la estricta y voluminosa ley rabínica, que hoy domina el judaísmo y que se convirtió en el código de derecho judío común para la diáspora oriental, no pudo penetrar en las comunidades judías de la diáspora occidental. De hecho, los registros del período helenístico muestran que incluso el modo en el que los judíos de Occidente celebraban la Pascua era muy distinto al modo en que la celebraban los judíos del Oriente. Hay otro factor que debemos tener en cuenta. Durante el período helenístico, en el período del Nuevo Testamento, la ley rabínica aún no estaba completamente escrita.
así que se transmitía de boca en boca, es decir, oralmente, y es por eso llamada a veces la ley oral. Por otro lado, los hablantes de griego de la diáspora occidental, incluidos los seguidores de Cristo de habla griega, tendían a escribir sus tradiciones y doctrinas en griego para facilitar su reproducción y difusión. Aunque no hablaremos de esto hoy, cuando uno estudia los llamados padres de la iglesia primitiva, encontramos que los líderes de la iglesia que vivían en Occidente no estaban nada familiarizados con las leyes y tradiciones rabínicas, mientras que los del Oriente estaban muy familiarizados con ellas. Lo que encontramos entonces es que ya en los días de Pablo, la diáspora occidental estaba aislada y casi no eran influenciados por los rabinos, quienes se guiaban por la ley rabínica y trataban de hacer que dicha ley rigiera sus sinagogas. Al ir hacia el occidente, Pablo no tuvo que lidiar con la cultura judía que estaba gobernada por las leyes del judaísmo rabínico. La gente allí estaba más en sintonía con la ley de la Torá, la ley de Moisés, y como resultado practicaban un tipo de judaísmo mucho más simple, que no tomaba en cuenta el enorme y creciente volumen de reglas y regulaciones del judaísmo. Irónicamente, si había algún discípulo de Yeshua que pudiera haber tenido éxito en la diáspora oriental, ese sería Pablo, ya que él fue formado en la prestigiosa escuela rabínica de Gamaliel en Jerusalén, y él hablaba hebreo y arameo, siendo él mismo un rabino de renombre. Pero por otro lado, Pablo, luego de ser salvo, habría deducido que sus hermanos en el Oriente quizás lo habrían considerado un traidor a su fe, en el más alto grado. Y él entendía muy bien que el judaísmo rabínico por sí mismo había levantado un muro muy fuerte contra el mensaje mismo de los actos redentores de Yeshua, los cuales él tenía la misión de difundir por encargo divino. En consecuencia, Pablo se fue al oeste, donde los judíos eran más receptivos a su mensaje. Al final, la incapacidad de los judíos de la diáspora occidental para hablar hebreo fue lo que causó que los rabinos de Tierra Santa no pudieran llevarles una ley rabínica estrictamente en hebreo. Por tanto, aunque en el Oriente se establecieron muchas yeshivas o escuelas religiosas judías con el fin de formar más rabinos, no hay registros de ninguna escuela en el Occidente hasta varios siglos después de la época de Pablo. Esto creó un espacio para que Pablo pudiera viajar y llevar el mensaje de las buenas nuevas al occidente, y no es de sorprender que muchos miles de judíos que vivían allí estuvieran abiertos a aceptarlo, especialmente porque provenían de la boca de un rabino. Entonces, si bien leemos en el Nuevo Testamento sobre los llamados judaizantes, que tendían a seguir a Pablo y tratar de deshacer sus enseñanzas, no parecían representar una gran amenaza, porque no tenían mucha o ninguna autoridad en el occidente. Lo más probable es que estos judaizantes ni siquiera fueran rabinos, sino un puñado de judíos celosos que habían aprendido las costumbres rabínicas, ya sea en la Tierra Santa o en la diáspora oriental, y luego se mudaron al occidente por alguna razón, y trataron de convencer a sus compañeros de que las enseñanzas de Pablo iban en contra del judaísmo rabínico, así que debían ser rechazadas como herejía. Todo esto explica por qué los documentos existentes más antiguos del Nuevo Testamento fueron escritos ¿en qué idioma? En griego. Y eso es porque ese era el idioma de la diáspora occidental. Pero también debemos entender, mientras leemos los escritos de Pablo, que él era una especie de judío híbrido, que se sentía cómodo en ambas diásporas. Él nació en Tarso, no en la Tierra Santa. Así que Pablo mismo era un judío de la diáspora occidental, y aún así, él había acogido el judaísmo rabínico, que habría sido la formación que recibió de su gran maestro Gamaliel, y al parecer fue un estudiante apreciado,
muy respetado y con gran celo por el judaísmo rabínico. Él persiguió a los nuevos creyentes en Yeshua con el fin de arrestarlos. Naturalmente, él persiguió a los creyentes en Tierra Santa y adivinen a dónde más. En la diáspora oriental, no en la occidental. De hecho, cuando Pablo es mencionado por primera vez, iba camino a Damasco, Siria, que era parte de la diáspora oriental, y se dirigía allá para atrapar a unos judíos que eran sospechosos de seguir las enseñanzas de este carpintero de Nazaret, ahora muerto, en lugar de adoptar el judaísmo rabínico como era la norma aceptada para esa región. De todos los primeros apóstoles, Pablo fue el que mejor entendió esta separación entre las diásporas oriental y occidental, y también conocía bien las razones subyacentes para ello. Pero de alguna manera, también fue responsable de ensanchar ese abismo entre las dos diásporas con su mensaje de buenas nuevas, que primero fue difundido solo en Occidente. Por tanto, cuando leemos sus escritos y sus cartas, debemos tener en cuenta su visión del mundo y sus circunstancias. Por ejemplo, para él, por ser rabino, el término ley o la ley podía significar dos cosas diferentes, dependiendo del contexto y de su audiencia. Los judíos occidentales, por supuesto, estaban al tanto de este estricto código de leyes rabínicas que los judíos de la diáspora oriental tenían que cumplir, pero no sabían mucho sobre su funcionamiento. Y los líderes de sus sinagogas y comunidades no los sometieron a ese código. Por tanto, cuando Pablo hablaba, a veces hablaba de la ley de Moisés y la llamaba la ley, y otras veces hablaba de la ley rabínica y la llamaba la ley, y era el contexto el que definía a cuál ley se refería. Esto es algo que confundía a Pedro, un judío de Tierra Santa, y a los discípulos de Pedro, y es en gran parte lo que ha confundido a los eruditos cristianos y estudiantes de la Biblia en los últimos siglos. Es decir, esto tiene mucho que ver, o tal vez tiene todo que ver, con la razón por la cual los escritos de Pablo son interpretados de tantas maneras diferentes. Y francamente, muchas de ellas son simplemente incorrectas. Espero que esta información les permita entender mejor a Pablo y les ayude a explicar sus palabras a otros, y entiendan mejor por qué el Evangelio de Cristo se desarrolló principalmente en el Imperio Romano Occidental, antes que eventualmente se extendiera a otros lugares. Sin la historia de la Biblia y la historia judía como trasfondo, uno no puede entender adecuadamente el significado y la intención de los escritores bíblicos, porque ellos actuaban dentro de culturas y situaciones políticas totalmente diferentes a cualquier cosa que conozcamos hoy. En la actualidad, Pablo es el escritor del Nuevo Testamento que resulta más difícil de entender. Es difícil saber cuál es el significado e intención de sus palabras, incluso en las mejores circunstancias. Sin embargo, todos los escritores de la Biblia deben ser interpretados en base a su fe hebrea, a su trasfondo histórico hebreo, o el significado se perderá. Cerramos con esto. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.